la absorción, y esto se va a llevar a cabo a través del epitelio. Entonces es lógico esperar que esta superficie debe ser lo más amplia posible. Recordemos la estructura del intestino, más o menos igual en cualquier segmento del tubo digestivo, formado por la mucosa, la submucosa, la muscular, la articular interna, la luminal externa y la carosa, y los aparatos nerviosos correspondientes. Y recordar la estructura histológica del epitelio, muy importante, decíamos, porque a través de este epitelio se va a llevar a cabo la absorción y la secreción. El esófago, la absorción gástrica es simplemente el transporte, no tiene mayor amplitud la mucosa. En el estómago ya es un poco más amplia la mucosa. Vean ustedes en el intestino delgado, presenta una serie de velocidades que amplifican enormemente la superficie de contacto entre los alimentos y el intestino grueso. También tenemos una estructura semejante. Entonces, en resumen, el tubo digestivo es un largo conducto que empieza a nivel de la boca y termina a nivel del ano. Por acá ingresan los alimentos y el agua, y los residuos salen por la deposición. Más o menos en una dieta balanceada ingresan 2.000 mililitros de agua. 2.000 a 2.500, como decimos, con ese balance en la clase anterior. Por otra parte, la secreción glandular añade 7 litros de agua. En total, entonces, el tubo digestivo recibe 9 litros de agua. Y solamente en las heces aparecen de 100 a 200 mililitros por 24 horas. Eso quiere decir que se reabsorbe 8.900 mililitros de agua. Entonces hay un gran trabajo de secreción y de reabsorción a nivel del tubo digestivo. Esa agua, por supuesto, pasa al compartimento vascular. Dijimos que pasaba a la circulación portal, muy importante porque debe pasar previamente por el hígado, en donde es purificada de sus componentes extraños, esotonianos, que contienen a veces con ácido. Bien, decíamos que el intestino tenía una función básica, absorber y secretar, y para eso necesita una gran superficie epitelial. Si el intestino fuera un tubo, un cilindro liso tendría una superficie interior de 0.3 metros cuadrados. Esta sería la superficie disponible para la absorción y la secreción. Pasa. Es que permítele a tu compañera pasar. ¿Qué decía? Decía que gramos por kilogramo de peso. ¿Eso era leve? No, la última era cálculos nomás. Proteínas digeridas por kilogramo de peso y total de kilocalorías. No sé quiénes están aquí, solo he visto estas cosas. Pero no creo que haya nadie en este mandil. Si el intestino fuera un tubo liso, tendría una superficie de 0.33, y a través de esta superficie se llevarían a cabo los mecanismos de absorción y de digestión. Pero para amplificar esa superficie de contacto aparecen estas glándulas macroscópicas o válvulas conviventes, también le llaman. Recuerdan ustedes que aparecen estas prominencias, y esto amplifica la superficie de contacto a 1 metro cuadrado. Pero cada una de estas válvulas a su vez está formada por microvellosidades, por vellosidades intestinales, que amplifican mucho más la superficie de contacto en 10 metros cuadrados. Y cada una de estas células que constituyen estas vellosidades, esta es una célula, presenta microvellosidades, que en total hacen 200 metros cuadrados de superficie disponible para estos intercambios. Entonces, el diseño especial del intestino para cumplir adecuadamente con esta función. Para hacerlo más manifiesto, lo mismo, pero hablando en centímetros cuadrados. Si fuera un cilindro liso, 3.300 centímetros cuadrados. Las válvulas de convivente o vía pélvica aumentan a 10.000 centímetros cuadrados. La velocidad intestinal a 100.000 y las microvellosidades a 2 millones de centímetros cuadrados. Entonces tenemos esta cantidad de superficie disponible para la absorción y la secreción de
La estructura fundamental en el intestino es la vellosidad intestinal. La vellosidad intestinal. Ustedes recuerdan que está formado por células epiteliales que tapizan, tienen microvellosidad, que da un aspecto de un cepillo, por eso se llama el cepillo del epitelio. Tiene un capilar, tiene una irrigación muy intensa, vasos linfáticos, y nervios, por supuesto. A la parte superior se llama vellosidad y a la parte inferior cripta. De modo que el Liverpool son simplemente las porciones inferiores de estas vellosidades. Una cosa importante, estas células del epitelio continuamente van ascendiendo y se descaman por el poro superior, más o menos en 3 a 5 días comienza su ciclo. O sea, empiezan a nivel de la cripta, van ascendiendo y son descamados en el poro superior, son reemplazadas por nuevas células que se forman en la cripta. Eso significa, bueno, las células de la cripta básicamente están encargadas de la secreción, las células de la vellosidad de la absorción. Entonces, a medida que van madurando, a medida que van ascendiendo, van cambiando de función. Primero son células secretoras, luego se transforman en células absortivas. Esto implica, recuerdan en la sangre mencionamos que continuamente esas células también se destruían y continuamente eran reemplazadas por nuevas células. ¿Eso qué implicaba? Que el proceso de formación de las células debe ser continua. Acá también ocurre así. Y a partir de qué células en la sangre, recuerdan, se forman nuevas células. ¿Cómo se llaman las células? Stem cell. Acá también tenemos células stem cell. Y el cell que están en el fondo de la cripta, que continuamente generan nuevas células epiteliales que reemplazan a las que van siendo Bien, para remarcar, pues la parte superior son las vellosidades y la parte inferior las criptas del Liverpool. Recordar que la superficie de absorción son 2 millones de centímetros cuadrados disponibles para la absorción. La parte superior, la vellosidad absorbe, la cripta del Liverpool secreta. La parte superior, la parte que se encarga de la absorción, tiene una gran cantidad de microvellosidades. La parte secretora tiene pocas microvellosidades. Muy permeable la parte superior, la parte absortiva, poco permeable la parte secretora. Es por la misma función a la cual están dedicadas. Mecanismo de la secreción de las células epiteliales en la cripta, esto es importante. Vamos a revisar cómo es el mecanismo de secreción de las células en la cripta. La producción de AMP cíclico estimulada por hormonas y neurotransmisores AMP cíclico regula la secreción de sales y agua. Básicamente el AMP cíclico controla la salida de cloruro. O este receptor, este canal de cloruro es el mismo canal, recuerdan, mencionamos un canal implicado en la fibrosis quística, ¿recuerdan cómo se llama? CFTR, ¿no? Es el canal de ese mismo tipo existe a este nivel. Entonces la salida de cloruro que crea una gradiente eléctrica que hace negativo en la luz, entonces el sodio sale por el espacio paracelular regulador de la fibrosis quística. Por esa gradiente eléctrica. Si salió el cloruro y salió el sodio, ¿qué se generará acá? Una gradiente osmótica. Y la gradiente osmótica, ¿quién arrastra? Al agua. Y acá está el agua, que puede pasar por el espacio paracelular o intercelular o el espacio transcelular. Entonces el que mueve todo esto es el canal de cloruro. ¿Y ese cloruro de dónde sale? En la parte vasolateral de ¿qué célula es esta? De la cripta, célula epitelial de la cripta, la mucosa intestinal de la cripta. Ahí existe esta bomba que entra dos cloruros con sodio y potasio. ¿Recuerdan a qué le recuerda este mecanismo de transporte? Asa ascendente gruesa de Henle. Asa ascendente de Henle. Asa gruesa ascendente de Henle. Es el mismo tipo de transporte. Y el potasio sale por canal electrogénico para tener siempre disponible el potasio. Y el sodio sale por la bomba de sodio y potasio. Nuevamente el que maneja, el que da la energía para todo este mecanismo es la bomba de sodio y potasio. Entonces, recordar que el cloruro es el que va a mover el transporte de sodio, secreción de sodio, y el cloruro y el sodio mueven el transporte de agua. Estamos hablando de la
cripta que se encarga de la secreción. Hay una enfermedad en el cólera. En la década de los 90, probablemente ustedes eran muy pequeños, hubo la epidemia del cólera y en los noticiarios veíamos a los pacientes que le ponían 4 o 5 sueros simultáneamente, por las piernas, los brazos. En el cólera, AMP cíclico es producida por estímulos hormonales y neurotransmisores. Por supuesto, es en forma regulada. Cuando desaparece el AMP cíclico, el canal se cierra y no deja salir más cloruro. Todo esto se paraliza. Entonces, todo está perfectamente controlado. El cólera hace que el AMP cíclico permanezca permanente. Este canal permanece abierto. Si este canal permanece abierto, continúa pérdida de agua y de sodio. Entonces, ¿qué se producirá? Si continuamente está saliendo agua y electrolitos, diarreas copiosas, a veces producían 15, 20 litros de diarrea por 24 horas, entonces había que ponerle esa cantidad de suero para hacer que el balance sea seco. Por eso, inyección por una sola vía no era suficiente, había que ponerlo por 4 o 5 días simultáneamente de suero para neutralizar la gran pérdida de Es importante señalar que pero es igual está pasando. Acá tenemos un enterocito, este es el poro luminal y el poro vasocelular. Esta es la diferencia en la estructura del poro luminal al poro vasocelular. En el poro luminal predominan los sistemas de transporte, moléculas de transporte, sistemas de transporte de bombas, ¿sí? En cambio, en el segmento vasocelular básicamente predomina el transporte activo primario, la bomba de sodio en particular o salida de sodio natural. Entonces acá básicamente moléculas de transporte y acá básicamente bombas electrónicas. Y por otra parte la unión firme entre las células epiteliales que le da una característica especial, prácticamente impermeable a moléculas grandes, solamente impermeable a solutos pequeños y al agua. Otro factor que va a interferir en el transporte de sustancias a través de los enterociclos es el glicocálix. ¿Recuerdan qué es el glicocálix? Todas las células tienen glicocálix. ¿De qué está formado? Proteínas, glucosa. Recordamos cuando hablamos de la sangre, ¿recuerdan? Los eritrocitos están rodeados de una carga negativa. ¿Quién da esa carga negativa? Un ácido. El ácido ciálico. Todas las células tienen su glicocálix. Es una capa amorfa que rodea las células. Y ese glicocálix mayormente está formado de carbohidratos. Unos tienen carga negativa, otros no. Bueno, entonces ese glicocálix también va a interferir en el pasaje de solutos a través de la membrana. Vean ustedes la cantidad de 650 a 3.000 microunidades por cada enterocito. La membrana basal premarcamos, rica en bombas, y la membrana luminal está de transportadores básicamente. Y la unión entre el enterocito decíamos que era una zona fluide, una zona hermética, de por el paso de agua, son más grandes en el Y1 que en el Y1. Eso significa que en el Y1 se absorbe más que en el Y1. Las zonas que mayormente absorben son el duodeno, el Y1, y el Y1 tiene poca capacidad absortiva. Otras células que se encuentran a nivel de las vellosidades intestinales, calciformes, que son productoras de moco para la alimentación, aumentan a medida que ascendemos, a medida que vamos creciendo en el intestino delgado va aumentando. Y en el colon tenemos una gran cantidad de células calciformes. Este estimula por el efecto local. La metapina es asociada a la secreción de serotonina. La célula de Panel. Estas células son interesantes. Recuerdan, dijimos que estas células de la mucosa continuamente se reciclaban y lo hacían a partir de las células stem cells que estaban en el fondo de la cripta. Están expuestas a condiciones ambientales muy variables. Ahí está el cubo intestinal, ahí están los microbios. En cambio, en la stem cell de la sangre, por ejemplo, están dentro de la médula ósea, están resguardados. Pero acá no, están expuestos fácilmente al contacto con microbios, sustancias tóxicas, en fin. Entonces es lógico, esas células stem cell deben tener sus células protectoras, sus guardianes protectores. Esos guardianes son las células de Panel. La célula de Panel. La célula de Panel secreta
lisosima, se secretan por polipasa A2, defensinas, las alfa-defensinas. Las alfa-defensinas, las lisosimas, destruyen a las bacterias y la fosfolipasa A también activa la cascada del ácido electrónico en las bacterias y provoca su destrucción. O sea, estos mecanismos son mecanismos que utilizan las células para defender a las células stem cell. Y están también en el fondo pues, de la cripta, donde están justamente las células stem cell. Las células stem cell están en la base de la cripta, vuelvo a decirles, son las células que dan origen a nuevas células epiteliales. La glándula de Brunner son otras glándulas en donde se encuentran básicamente en el duodeno, entre el píloro y la poli, secreción de mucos y álcalis, secretan también bicarbonato, también secretan enteroquinasa. ¿Recuerdan cuál es la función de la enteroquinasa? Activar el Activar a la tripsina, y la tripsina se encarga de activar a todo el ejército de proteasas pancreáticas, protección del duodeno contra la acidez por el bicarbonato que produce, responde a la gastrina, secretina, glucagón y bajo. Entonces el intestino básicamente se encarga de la secreción y la absorción. El balance de agua es cero. El epitelio intestinal no tiene resistencia osmótica, o sea, apenas se crea una gradiente osmótica en un lado, inmediatamente hay un rearreglo del agua para hacer que siempre sea isotónico. O sea, ¿quién mueve el proceso de absorción o de secreción? Las gradientes se van generando. A veces ocurre, normalmente el balance es cero, a veces ocurre que el líquido puede ser atrapado en un compartimiento, entonces pasa. Un saboteador. Los líquidos en el intestino delgado son entonces isosmolares. Recuerden que no es posible crear gradientes osmóticas, inmediatamente hay una migración del agua para restablecer la osmolaridad. El volumen de secreción está en función de la osmolaridad. En general el líquido contenido intestinal es alcalino, con moco, más o menos 3.5 a 7 litros, ¿no? ¿Cómo se regula la secreción intestinal? Reflejos locales, hay reflejos locales que aumentan o disminuyen. Recuerdan, hay reflejos intestinales que comprometen diferentes segmentos del tubo digestivo. Hay reflejos gastrointestinales, gastropólico, gastroilial y al revés también iliogástrico, enterogástrico. ¿Recuerdan cómo son estos reflejos? ¿Han visto con el doctor probablemente? El gastropólico, por ejemplo. ¿Qué hace esto? Fácil recordar. El estómago, ¿qué le dice al intestino? Que se desocupe, que ya le manda más contenido. Entonces un reflejo gastropólico será activador inhibidor. Activador. En cambio un reflejo de abajo para arriba, cólico enterogástrico. La distensión del intestino, ¿qué le dirá al estómago? Acá estoy ocupado, no me envíes todavía, o sea, será inhibidor. Bueno, según eso pues pueden aumentar o disminuir la motilidad. Vasodilatadores aumentan, vasoconstrictores disminuyen, por supuesto, por la disponibilidad de líquido. Los colinérgicos aumentan, recuerden los colinérgicos que hacen, aumentan la motilidad y las secreciones. Y los el simpático que hacen inhiben la secreción y la digestión, la secreción y la motilidad. Bueno, recordemos rápidamente la digestión de los carbohidratos de importancia dietética, almidones y glucógeno, los disacáridos, sacarosa, maltosa, lactosa, monosacáridos, glucosa, galactosa, fructosa. Todos estos deben ser transformados a monosacáridos para su digestión. Ahí el glucógeno con enlaces alfa 1,4, de vez en cuando alfa 1,6 que dan las ramificaciones, o el almidón se presenta bajo dos formas. Recuerden, amilosa solamente enlaces de alfa 1,4,
amilopectina con enlaces alfa 1,4 y enlaces 1,6. Entonces la amilosa solamente dará maltotriose y maltosa, y la amilopectina, maltotriose y maltosa más alfa-descrina limitantes. Ahí la composición de cada uno de los carbohidratos de importancia. En la digestión correspondiente por las enzimas. Diariamente en una dieta más o menos consumimos 300 gramos de carbohidratos por día. Casi la mitad de la dieta está constituida por carbohidratos, y cuanto más pobres somos, más carbohidratos consumimos. Son los más baratos. Se absorben solamente como monosacáridos. Bueno, para remarcar si alguien no se dio cuenta todavía, dos tipos de almidones: la amilosa solamente alfa 1,4, amilopectina 1,4, 1,6. La maltosa, descrina como maltotriosa. Nuestra amilasa salival, llamada Galini, la amilasa pancreática. ¿Recuerdan qué tipo de alfa-amilasa son? Alfa-amilasa 1,4, solamente actúa sobre el enlace tipo alfa 1,4. Entonces decíamos que la acción de la amilasa salival, la acción de la amilasa pancreática, terminaba formando disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos, que no estaban completos para la digestión. Entonces, ¿qué faltaba? La acción del jugo intestinal, y vamos a ver en el jugo intestinal qué enzimas tenemos. La glucoamilasa, que actúa sobre los enlaces alfa 1,4. La glucoamilasa en forma general abarca toda una serie de amilasas. Isomaltasa sobre los alfa 1,6, grasa sobre los alfa 1,4. ¿Y dónde se encuentran estas glucoamilasas? En el reborde del cepillo, en la superficie luminal del pedocito. Solo se absorbe con glucosa, se termina en el hígado. Desmenucemos cada uno de ellos, ya lo sabemos bien, pero de todas maneras: lactosa, sucrosa, son degradados en glucosa, fructosa, galactosa. Grasa, la lactasa. Ustedes han oído hablar de la intolerancia a la lactosa. Es frecuente en americanos y africanos. ¿Cuál es el problema? Si no hay lactasa en los niños, no hay problema, pero en los adultos, la población que tiene menos del 10% de niveles neonatales, otros casos igual genéticamente determinados, esto está determinado genéticamente, como les digo, en los europeos y en América del Norte casi no hay este problema de deficiencia de lactasa. En cambio, en los americanos, africanos, asiáticos, hay frecuentemente gran parte de la población es deficiente en lactasa. ¿Qué pasa con la lactasa? Si no tiene lactasa, no puede ingerir la lactosa. Entonces la lactosa pasa al intestino grueso. En el intestino grueso la lactosa es degradada a ácido láctico anhidro carbónico. El ácido láctico, ¿qué hará con las defusiones? Acidifica. Y un método para diagnosticar fácilmente la intolerancia a la lactosa es medir simplemente el pH de las heces. Si el pH es ácido, hay intolerancia a la lactosa. Pero solo eso se hace en qué población, porque creo que en neonatos no se puede hacer eso. No es frecuente. En los neonatos no es frecuente la intolerancia a la lactosa. Porque había otro factor que le daba también a Bueno, no sabía. A ver, coméntanos lo que dices. Es interesante, perdón. Definitivamente en el adulto, en realidad esa prueba no he leído si no es aplicable en los lactantes. En el adulto la manera de diagnosticar es justamente por el pH de las heces, pero me dices que no es aplicable en los lactantes. Bueno, vamos a leer. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de la deficiencia de lactasa?
no digiere la lactosa llega al intestino, ahí se digiere a moléculas más pequeñas. De una sola molécula salen varias moléculas. Entonces, ¿qué pasará con la osmolaridad? Aumenta la osmolaridad, y si aumenta la osmolaridad, ¿qué va a hacer? Va a traer agua, y entonces las heces adquieren más volumen, entonces se producirá lo que se llama una diarrea osmótica, y la clásica de diarrea osmótica es la intolerancia a la lactosa. Aparte del anhídrido carbónico, produce borborismos, meteorismo, ¿no? Se hincha la barriga, suena la barriga. Ese es el problema de la intolerancia a la lactosa. Bueno, acá está descrito pues déficit de lactasa, acumulación de lactosa en la luz intestinal, producción de ácido láctico por bacterias, aumento de la osmolaridad luminal, acumulación luminal de líquido. Esto provoca distensión luminal, aumento de peristaltismo, diarrea acuosa, de la diarrea osmótica. Hay diarreas osmóticas, diarrea de diferente tipo. Uno de los tipos de diarreas es la diarrea osmótica. Bien, en resumen entonces, ¿cómo trata el intestino a los carbohidratos? Al final dijimos que llegaba al intestino, llegaban disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos. Entonces, llega por ejemplo la lactosa. Entonces, ¿quién se encarga de la lactosa? La lactasa. La lactasa que desdobla la lactosa y glucosa. Otro alimento que llega es la sacarosa. ¿Quién se encarga de la sacarosa? La sacarasa, que lo desdobla en glucosa y glucosa. Y los oligosacáridos de 5 o 6 carbonos, que son degradados por la alfa-listinasa, por la glutamilasa y glucosa. Y al final entonces, ¿qué tenemos? La lactosa, glucosa, fructosa, que ya deben ser absorbidos. La glucosa y la galactosa son absorbidos por el mismo transportador, el SGLT1. En cambio, la fructosa es transportado por este otro transportador, GLUT5. SGLT1 es un transportador ligado al sodio, el 5 con el sodio. La fructosa es independiente del sodio. El GLUT5 no trabaja con el sodio, es independiente del sodio. Bueno, una vez más, para repetir lo mismo, la glucosa entonces es absorbido el 5 con el sodio. El sodio es manejado, sale por la sangre, y el sodio, ¿por quién es manejado en última instancia? La bomba de sodio-potasio. Para que este transportador funcione, es necesario que haya una gradiente de sodio. ¿Y quién se encarga de la gradiente de sodio? La bomba de sodio-potasio. Esa es que mueve el proceso de absorción. El sodio, dirigido por un sistema de transporte, la glucosa, es absorbido, pasa por un transportador a la sangre. Acá una vez más entonces, el sodio, la glucosa y la galactosa dependen de SGLT1 que trabaja con el sodio. Y la glucosa pasa a la sangre por este transportador GLUT2. ¿Depende de la insulina? ¿Qué GLUT depende de la insulina? La 4, nada más la 4. La fructosa entra por el GLUT5 y sale también por el GLUT2. Entonces son los sistemas de transporte de la absorción de los monosacáridos. Bueno, una vez más entonces tenemos la luz intestinal, el transportador GLT1, la glucosa junto con el sodio. La glucosa pasa con el GLUT2 y el sodio es mantenido duramente por la bomba de sodio-potasio. Las fibras en la dieta son muy importantes, se refieren a los carbohidratos resistentes a la digestión como la celulosa. ¿Por qué la celulosa es resistente a la digestión? Porque es un polímero de glucosa también, pero están unidos por enlaces tipo beta 1,4. Digeridos parcialmente por bacterias y transformados en ácidos grasos, cadena corta, anhídrido carbónico y metal. El flatus, ¿de qué está formado básicamente? El flatus es el gas que eliminado por el recto. El anhídrido carbónico, oxígeno, hidrógeno, metal.
El olor está determinado por los sulfitrilos. Digerido parcialmente por bacterias transformados en ácido graso en cadena corta en carbono y metano. Cuando tienen un paciente con estreñimiento, ¿qué le recomiendan? Fibra. Que coma abundante fibra, abundante celulosa. Pero ¿de qué se va a quejar después el paciente? Doctor, que se me hincha la barriga, que tengo muchos gases, ¿no? Y hay que explicarle que es un mecanismo normal. No hay manera de evitar que se forme anhídrido carbónico, metano, se ingiere abundante fibra. Bueno, es el precio que se paga por regular la fibra regula la proliferación y diferenciación de enterocitos en el colon. De alguna manera, la presencia de la fibra hace que la proliferación y la diferenciación de enterocitos en el colon siga un ciclo normal. La alteración de la dieta hace que esa proliferación de las células stem cell se altere. ¿Dónde creen que se produce el cáncer? El cáncer, ustedes recuerdan que es simplemente una alteración genética de la célula. Necesariamente cualquier tipo de cáncer tiene una alteración genética, una alteración que ha salido del control normal. ¿Y qué células están expuestas al cáncer en el tubo digestivo? Las células stem cell, a ese nivel se genera cáncer. Entonces, de alguna manera, la presencia de la fibra hace que esa proliferación, esa regeneración de las células sea en forma ordenada y normal. Y la ausencia de la fibra predispone al cáncer. Aumenta el tránsito intestinal. ¿Por qué aumenta el tránsito intestinal la presencia de fibras? Los reflejos peristálticos, ¿recuerdan por qué se producen? Simplemente por distensión de una asa intestinal. Tienes acá un intestino, la aparición de un volumen inmediatamente genera una respuesta peristáltica. ¿Cómo es eso? Dilatación por delante y contracción por detrás, es una onda peristáltica. Simplemente el punto, la presencia de un contenido genera el movimiento peristáltico. Entonces la fibra, como no es digerido, va a actuar como bulto y entonces genera el movimiento peristáltico. Digestión de las proteínas. Diariamente 0.75 gramos por kilogramo son las necesidades mínimas de proteínas. 9 aminoácidos esenciales dan la calidad de la proteína. Recuerden que hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Los no esenciales son los que el organismo sintetiza y los esenciales los que no puede sintetizar. Entonces la calidad de una proteína depende de la cantidad de aminoácidos esenciales que tenga. Ahora, entonces más o menos una persona de 60 kilos ingresa pues 60 gramos de proteínas diariamente que deben ser catabolizadas, deben ser digeridas. Aparte de lo ingerido, existen 60 gramos adicionales producto de los jugos y células descamadas. Recuerden que los jugos que tienen enzimas, y las enzimas que son proteínas. Entonces, la secreción aporta proteínas, las células descamadas aportan proteínas, entonces hay otros 60 gramos, o sea, más o menos 120 gramos de proteína debe procesar el intestino durante el día. La digestión de la proteína, ¿dónde empieza? Dijimos, a nivel del estómago con la pepsina, que es una endopeptidasa, que degrada simplemente dipéptido, tripéptido, ligopéptido, polipéptido. Luego viene el jugo pancreático, que tiene una gran cantidad de proteasas, endopeptidasas, isopeptidasas, y al final, ¿qué resultan? Aminoácidos, oligopéptidos, polipéptidos. Para los que llegaron tarde, entonces estos ahora encuentran el jugo intestinal. En el jugo intestinal tenemos peptidasas, dipeptidasas, tripeptidasas, oligopeptidasas, polipeptidasas, que degradan hasta aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Pero y esto fue la acción del jugo intestinal, ya no hay más jugos, se acabaron los jugos. Y entonces ya hay que absorber, entonces se absorben los aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos. Pero dentro del enterocito, los dipéptidos y tripéptidos son degradados hasta aminoácidos, de modo que lo único que pasa en la sangre son los aminoácidos. Bueno. Entonces las proteínas tienen que verse con la pepsina, proteasas pancreáticas. La pepsina, creo que comentamos una vez, sí comentamos, ¿no? Es indispensable para la digestión, no es indispensable, ¿no?
no son indispensables, solo actúa en medio ácido, produce estímulo gástrico. Al final, entonces, después de la acción de la pepsina y de las proteasas pancreáticas, tenemos 40% de aminoácidos y 60% de oligopéptidos. Eso está llegando al intestino. Entonces, el intestino tiene que vérselas con todo eso. Entonces, 40% de aminoácidos, 60% de oligopéptidos debe ser digerido por el enterocito A, aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos. Estas sustancias son las que se absorben solamente al enterocito. Entonces, ¿qué tendremos en el reborde del cepillo de la mucosa intestinal? Hay 20 peptidasas han sido identificadas en aminopeptidasas, carboxipeptidasas, dipeptidasas. Una cosa interesante es que estas peptidasas se alteran con la desnutrición. Por eso es que ustedes han visto siempre cuando un paciente ha estado desnutrido largo tiempo, se le da de golpe sus proteínas, su dieta hipercalórica. No, hay que darle progresivamente porque todas sus enzimas están alteradas y entonces hay que adaptarlas nuevamente en forma progresiva, ¿no? Entonces hay todas estas peptidasas pues, a nivel del reborde que completan la digestión a aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Decíamos que estos ya tienen que ser absorbidos. Dipéptidos, tripéptidos son absorbidos y hay dipeptidasas intracelulares o citoplasmáticas que llaman algunos que degradan aminoácidos. Entre los citos se completa la destrucción de enlaces peptídicos. En los neonatos se absorbe proteína por pinocitosis y pasan a la sangre por exocitosis. Antes había la idea de ablactancia. Ablactancia es darle alimento diferente a la leche al bebé. Antes había la idea de instituir la lactancia lo antes posible para que el niño tenga más nutrientes y crezca más rápido. Pero después se vieron que había problemas de alergia, porque las proteínas al pasar a la sangre, proteínas que comemos, extrañas, al pasar a la sangre, ¿qué producirán? Las proteínas son antígenos, entonces provocarán la aparición de anticuerpos, entonces crearán alergia a ese alimento. Entonces se vio que había una gran incidencia de alergia, por eso es que ahora no recomendamos la lactancia muy temprana, recién a partir de los 6 meses, en que ya se va cerrando el intestino y ya no se absorben las proteínas. Bueno, una vez más entonces, ya tenemos los dipéptidos, tripéptidos por transportadores generalmente también ligados al sodio, son absorbidos y dentro de las células las peptidasas intracelulares degradan hasta aminoácidos. Las peptidasas, grandes péptidos son degradadas, grandes péptidos van a ser atacados por la peptidasa, adipéptidos, tripéptidos o aminoácidos. Los aminoácidos son absorbidos por transportadores también ligados al sodio. Se dice que no hay un transportador específico para cada tipo de aminoácido, sino para grupos, clases de aminoácidos. Acá, por ejemplo, suponen que hay transportadores para aminoácidos neutros, básicos, ácidos, ¿no? Hay 3 tipos de transportadores, otros dicen que hay otro más, pero en forma general no hay un transportador para cada tipo de aminoácidos, sino para tipos de aminoácidos. Y ya salen por, acá dice que se reconoce, se sabe que salen por transporte activo facilitado, transporte pasivo facilitado. Bien, una vez más entonces las proteínas por acción de la tripsina, chimotripsina, carboxipeptidasa y lactasa son transformadas a aminoácidos libres, oligopéptidos. Estos oligopéptidos a nivel del reborde en cepillo por la peptidasa son transformados en aminoácidos o dipéptidos, tripéptidos que la peptidasa citosólica lo transforman en aminoácidos. Lo único que pasa a la sangre es aminoácidos. Bueno, la repetición prácticamente lo mismo. Una cosa interesante. Entonces, los aminoácidos se absorben por transportadores ligados al sodio. Los dipéptidos, tripéptidos también se absorben. Los dipéptidos, tripéptidos se absorben ligados a la absorción del ion nitrógeno. Y la velocidad de absorción de los dipéptidos, tripéptidos es más rápido que la velocidad de absorción de los aminoácidos.
Entonces, en un desnutrido, ¿qué le daríamos? ¿Aminoácidos o dipéptidos, tripéptidos? Dipéptidos, tripéptidos, porque se absorbe más rápido. Entonces, el mecanismo de absorción es diferente. Repito, los aminoácidos utilizan transportadores ligados al sodio. Los dipéptidos y tripéptidos utilizan transportadores ligados al ion hidrógeno. Y ese hidrógeno debe mantener su gradiente para funcionar, y de eso se encarga el antipor sodio-hidrógeno. Entonces la salida de hidrógeno crea la gradiente necesaria para que funcione este transportador. ¿Y quién genera quién da la energía para esta gradiente? Pues es la bomba de sodio potasio, ¿no? Porque para que funcione el debe de gradiente para el sodio, para que pueda sacar el hidrógeno. Y la salida del hidrógeno crea la gradiente para la entrada de dipéptidos. Esto, como mencionamos, por peptidasas intracelulares transformados a aminoácidos, y los aminoácidos se absorben finalmente. Bueno, remarcamos una vez más los aminoácidos. El ingreso es sodio descendiente, 5 tipos de transportadores para igual número de grupos de aminoácidos. Acá hablan de 5, antes hablaban de 3, recuerdan, salen por difusión facilitada. Absorción de pequeños péptidos. Acá el comentario que les hacía, más eficaz que el de los aminoácidos para la terapia de mala absorción. Sistema específico para dipéptidos, preferencia si contiene glicina o glicina. O sea, ¿cuál se absorbería más? ¿La glicina o el dipéptido glicina-glicina? El dipéptido, ¿no? Entonces, en vez de dar glicina solo, damos glicina-glicina, un dipéptido. O glicina-glicina-glicina, tripéptido. Transporte activo secundario con energía procede del gradiente electroquímico del sodio. A veces pasan como tal a sangre portal, otras veces hidrolizan entre ellos. Esto es raro que pasen como dipéptidos, tripéptidos, porque casi siempre son hidrolizados a nivel de enterocito. Ahora hablando de los líquidos. Ingesta diaria de 5 a 160 gramos por día. 90%, casi toda la grasa mencionada una vez más son triglicéridos, el resto colesterol, fosfolípidos y vitaminas liposolubles como A, B, E, K. Necesario para la absorción de los lípidos es la presencia de bilis. ¿Qué hacen la bilis? Emulsifica por las sustancias tensoactivas que tienen las sales y ácidos biliares, y la presencia de líquido pancreático que tiene las bases. La falta de enzimas pancreáticas o la falta de bilis impide la absorción de las grasas, y entonces aparece grasas en las heces que se llama esteatopenia, da un síndrome de mala absorción. ¿Cuál es la importancia de las sales y ácidos biliares? Mencionamos ya, si no hay tan surfactante, tenemos una gota de grasa. ¿Y dónde actuarían las limpasas? Solamente en las moléculas periféricas. Pero si lo transformamos en gotitas pequeñas, gotitas microscópicas, hay una gran superficie sobre la cual van a funcionar las limpasas, ¿no? Acá una gota grande tiene una superficie de 1257. Esa misma cantidad de grasa transformada en gotas pequeñas tiene 126.000 de superficie, ¿no? Se amplifica por la superficie de acción de las limpasas. Esa es la función básica de las sales y ácidos biliares. Aumenta la superficie y mide de veces para un milímetro. Entonces, una vez más, los triglicéridos, la grasa principal que comemos son los triglicéridos, formados por un glicerol y 3 ácidos grasos.